Bueno, buenas tardes a todos los presentes, en especial a la tutora Ariano y compañeras. Mediante el presente video positivo daremos a conocer el diseño y la construcción de un instrumento psicométrico. En esta oportunidad nos acompaña la compañera Daniela Padilla, Laura Bertús, Luisa Fernanda Serpa y mi persona querida Yana Rubio Ramírez. Es importante tener presente que la psicometría es una ciencia que nos permite a nosotros, a través de un conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición, conocer variables y atributos psicológicos. Este se caracteriza por llevar a cabo un proceso riguroso a través del cual realiza una medición. Pero, ¿qué es eso de medición? ¿Qué es medir? Medir es determinar el grado de un atributo psicológico a través o por medio de unos estándares especializados y unos resultados por medio de puntaje, en donde se tiene en cuenta un atributo. Un atributo psicológico es una variable psicológica que se observa, se trata, pero esta es intangible, es decir, que no se puede tocar. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión. Por medio de estos atributos es que cobra vida e importancia la psicometría. ¿Cómo se construye un instrumento psicométrico? Un instrumento psicométrico se construye a través de una serie de fases que permiten la validación y fiabilidad del mismo. Yo les hablaré acerca de las primeras dos fases que se deben tener en cuenta en esta oportunidad de definición del constructo. Un constructo es en sí un procedimiento estandarizado que nosotros debemos tener en cuenta para comprender una problemática. Aquí se profundiza y se enfatiza. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar acerca de la ansiedad en estudiantes de primer y noveno grado semestre de la CECAP Sagún de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de los programas de ingeniería en un rango de edad de 18 hasta 28. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer los niveles que presentan estos estudiantes de ansiedad y de esa manera poder ver cuáles son los factores psicosociales, económicos, personales, académicos, laborales que les genera dicha ansiedad. Entonces, en esta primera fase es lo que se hace, la profundización de la problemática. También hay una segunda fase que es la planificación del test. Así como podemos ver en pantalla, en esta fase nosotros lo que hacemos ya hacer más especificaciones técnicas por medio de una profundización, un marco teórico, en donde ya vamos a conocer, por ejemplo, qué es la ansiedad, cómo ésta se genera en esos ambientes universitarios y buscar los argumentos de marco teórico acerca de por qué estos afectan a los estudiantes. Entonces, más que todo en estas dos primeras fases es un preámbulo y un rastreo de conocer cómo se va a llevar a cabo y por qué es importante conocer acerca de dicho atributo. A continuación, la compañera Luisa les hablará un poco más de la siguiente fase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda y les voy a hablar sobre la tercera fase, que es la creación del banco de ítems. Esta fase consiste en elaborar un conjunto amplio de preguntas basadas en las dimensiones del constructo que se desea medir, por ejemplo, la ansiedad como la parte cognitiva, fisiológica y conductual. Según Hernández Sampieri, 2014 y Muñoz, 2018, ítems deben de ser claros, coherentes y relevantes con el constructo que se desea medir. Aquí tenemos unos ejemplos como serían los ítems. Tenemos que evito participar en clases por miedo a equivocarme o me genera ansiedad de estudiar de manera virtual o a distancia. En la cuarta fase tenemos el formato de respuesta. Ya después de haber construido los ítems, se define el formato de respuesta. El formato de respuesta nos permite cuantificar la ansiedad a través de opciones organizadas. Para este instrumento escogimos el formato de respuesta, la escala tipo Likert, que va de 1 a 5 y que va de nunca a siempre. Esto nos permite medir la frecuencia e intensidad de los síntomas de la ansiedad. Esto facilita cuantificar las respuestas de manera objetiva. Ahora seguimos con la quinta fase, que es la validez del contenido. En esta fase, expertos y psicólogos en el tema revisan cada ítem para verificar que sean claros, que sean relevantes y coherentes con el constructo que se desea medir. Por ejemplo, un ítem muy ambiguo puede ser reformulado para mejorar su comprensión y asegurar que realmente evalúe la ansiedad. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo serían esos ítems y cuáles serían las sugerencias que nos harían los expertos. Tenemos como ejemplo, las preguntas deben de ser claras, coherentes para mayor comprensión del estudiante y pues después de todo eso se hace una revisión y ya los expertos sugieren algunas correcciones. Ahora tenemos la sexta fase, que es la prueba piloto inicial. Esta fase consiste en aplicar el instrumento a un pequeño número de estudiantes antes de su aplicación definitiva. En esta fase se permite identificar problemas de comprensión, ambigüedad o dificultad para comprender los ítems. Con base en los resultados se realizan ajustes como cambiar palabras técnicas, reducir ítems que sean muy largos o eliminar preguntas repetidas. Esto garantiza así la calidad de los ítems y del instrumento final. Con ustedes la compañera Laura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Marcela Pertús. Vamos con las propiedades psicométricas. Tras los ajustes de las pruebas pilotos, se pasan a la fase de evaluaciones de las propiedades psicométricas, en las que se analizan si el test es fiable o válido. También, las propiedades psicométricas más importantes incluyen la fiabilidad o confiabilidad y diferentes tipos de validez. La fiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. Un test fiable produce puntuaciones estables cuando se aplican en condiciones similares a personas con características parecidas. En el caso del cuestionario de ansiedad académica, podemos ver que la formación de evaluación de la fiabilidad es medible. Las condiciones internas, por ejemplo, usar el coeficiente alfa de Colbart, que nos permiten estimular cuál homogéneos sean los ítems entre sí. Pues además, también se pueden establecer rangos de puntuaciones para establecer el nivel de ansiedad, como lo es de 14 a 28 puntos, ansiedad baja, de 28 a 41 puntos, ansiedad moderada, y de 45 a 53, ansiedad alta.
y pues posteriormente estos puntos pueden transformar en percentil o puntuaciones estandarizadas. También se facilita comparar de grupos de estudiantes y realizar interpretaciones más precisas. Y pues en el contexto profesional, como se menciona también en el material de la UNAP sobre las propiedades psicométricas, estas fases evidencian sus esenciales para garantizar que las pruebas midan con precisión el constructo. Vamos con la compañera Daniela. Cordial saludo, compañeras y tutora. En este espacio hablaré sobre la estandarización y normatividad. La estandarización busca que todas las personas sean evaluadas bajo las mismas condiciones con un procedimiento uniforme de aplicación, corrección e interpretación. Por otro lado, cuando hablamos de vermación, consiste en crear normas a partir de muestras amplias y representativas. En el caso de la UNAT, como anteriormente lo han mencionado mis compañeras, el cuestionario de ansiedad académica se aplicaría a estudiantes de diferentes programas y semestres para establecer percentiles y puntos de corte. Así, los resultados pueden interpretarse comparando cada puntaje con la población estudiantil de referencia. En la fase de consideraciones éticas, es fundamental en todo proceso psicométrico, porque entre ellas está la protección de datos personales, el consentimiento informado y el uso responsable de los resultados únicamente con fines académicos e investigativos. Finalmente, todo este proceso permite convertir una idea en un instrumento psicométrico que sea confiable, válido y útil para el bienestar estudiantil. Finalmente, con la construcción del instrumento psicométrico nos permitió comprender que la ansiedad académica en estudiantes universitarios no puede evaluarse de manera improvisada, sería una forma irresponsable, sino mediante un proceso organizado y sustentado teóricamente. A través de la elaboración de ítems claros, coherentes y relacionados con la situación real del entorno académico, fue posible diseñar un instrumento más cercano a la realidad de los estudiantes de ingeniería en la UNAD. Además, se evidenció la importancia de definir correctamente el constructo para garantizar una medición adecuada en la ansiedad. También en el desarrollo del trabajo se identificó que las propiedades psicométricas, como la validez y la fiabilidad, son fundamentales para asegurar que el instrumento mida realmente la ansiedad académica y produzca resultados confiables. Asimismo, la validación por expertos y las pruebas pilotos que permitieron detectar errores de redacción, preguntas ambiguas y términos difíciles de comprender, mejorando así la calidad del cuestionario y facilitando que los estudiantes respondan de manera más clara y precisa. Muchas gracias.